Ella creía que el vídeo mostraría nuestra amistad. No imaginaba que el proyector revelaría las grabaciones de ella y mi prometido, convirtiéndola en la protagonista de su propia humillación. El aire de la noche en San Pedro Garza García era una caricia tibia, cargada con el aroma de las peonías blancas y el perfume caro de nuestros invitados. Cientos de pequeñas luces, como estrellas caídas, colgaban de las ramas de los enormes árboles del jardín, bañando la escena en un resplandor mágico que parecía sacado directamente de un tablero de Pinterest. Era una noche diseñada para ser perfecta, una manifestación física del sueño por el que había trabajado toda mi vida. Mi sueño. Y allí estaba yo, Lia, en el centro de todo, sobre un pequeño escenario de madera blanca, sintiendo el calor del brazo de mi prometido, Bruno, rodeando posesivamente mi cintura. A mi lado, deslumbrante en un vestido esmeralda que parecía robar la luz de todo lo demás, estaba Gala, mi dama de honor, mi confidente, mi hermana elegida. Sostuve el micrófono con una mano que no temblaba, un milagro de pura fuerza de voluntad. Por dentro, mi corazón no latía con nerviosismo, sino con el ritmo metódico y pesado de un metrónomo marcando la cuenta regresiva para una demolición. Buenas noches a todos, comencé, y me sorprendió escuchar mi propia voz, tan serena, tan feliz, flotando sobre la multitud. Ver todas estas caras, a toda la gente que amamos Bruno y yo, reunida en nuestro jardín, es la definición de un sueño hecho realidad. Mi sonrisa se sentía como una máscara de porcelana, cuidadosamente pintada y fijada en mi rostro. Si la forzaba demasiado, temía que se hiciera añicos. Esta noche no es solo sobre nosotros, continué, dejando que mi mirada vagara por la audiencia, deteniéndome en mis padres, luego en los de Bruno. Es sobre las conexiones, las historias y los lazos que nos trajeron hasta aquí. Me giré hacia Bruno, obligándome a mirarlo a los ojos. Mi amor, gracias por enseñarme que el hogar no es un lugar, sino una persona, y por darme la paz que siempre busqué. Se inclinó para darme un beso en la sien, un gesto tan practicado, tan perfecto para las cámaras de los celulares que nos grababan, que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era el beso de un extraño. Luego, me giré hacia Gala. Ella me sonrió, una sonrisa tan amplia y brillante que por un instante doloroso, vi a la chica que había conocido en la universidad, la que me había sostenido el cabello después de mi primera borrachera. Y a ti, Gala, dije, mi voz cargada de una emoción fabricada que me costó todo mi esfuerzo. Mi cómplice, mi ancla en todas las tormentas. ¿Qué puedo decir que no sepas ya? Eres la hermana que elegí, y esta noche no estaría completa sin ti. Ella me lanzó un beso al aire, radiante, la estrella secundaria perfecta en mi gran noche. Por eso, y porque sé cuánto amas los dramas, añadí con una risita cómplice que provocó risas entre nuestros amigos en común. Preparé un vídeo muy especial. Un pequeño viaje por nuestra historia, la historia de los tres. Bruno y Gala aplaudieron con entusiasmo, sus sonrisas amplias y completamente ignorantes. Por encima de sus cabezas, mi mirada encontró la de mi primo Iker. Estaba de pie junto a la consola de proyección, su rostro juvenil tenso por la concentración bajo la luz de su laptop. No sonreía. Solo me sostuvo la mirada y asintió, una vez. La señal estaba dada. El misil estaba armado y en trayectoria. Y ahora, concluí, mi voz bajando a un susurro íntimo que el micrófono amplificó a cada rincón del jardín. Los invito a revivir estos momentos con nosotros. Pongan atención, porque cada detalle cuenta. Disfruten el show. Las luces del jardín se atenuaron hasta casi desaparecer, dejando solo el parpadeo de las velas sobre las mesas. Un silencio expectante se apoderó de los invitados. Todas las miradas se clavaron en la gran pantalla blanca y vacía. La pantalla cobró vida. Hace 6 meses, mi vida era un catálogo de felicidades cuidadosamente curado. Creía en la perfección porque la necesitaba. La anhelaba con la desesperación de quien ha vivido entre las ruinas de la felicidad de otros. Mi infancia fue un campo de minas emocional, una guerra fría librada por mis padres en la cocina y los pasillos de nuestra casa. No había gritos, solo silencios cortantes y susurros venenosos. Recuerdo una tarde, a mis 14 años, el aire en casa estaba tan tenso que se podía cortar.
Mi madre lloraba en silencio en el sofá, mi padre había salido dando un portazo. Yo, con mi boleta de calificaciones en la mano, un diploma de excelencia académica, me acerqué a mi madre y se la mostré. Ella me miró, y a través de sus lágrimas, sonrió. Por un momento, el dolor desapareció del mundo. En ese instante, mi destino quedó sellado, yo sería la reparadora, la pacificadora, la proveedora de momentos felices. Mi vida adulta se convirtió en una curaduría obsesiva de la armonía. Y Bruno y Gala eran las piezas centrales de mi exhibición. Por eso, cuando las grietas aparecían, aprendí a no verlas, a rellenarlas con la masilla de la negación. Como aquella tarde en una cafetería, unos 8 meses antes de la fiesta. Estaba contándole a Gala, con la voz vibrante de emoción, sobre una oportunidad de ascenso en mi trabajo. Requeriría más viajes, más responsabilidad, pero era el puesto de mis sueños. «¡Guau, amiga! Eso es increíble», dijo ella, pero sus ojos no sonreían. Había un destello fugaz, algo afilado que no supe interpretar. Aunque, comenzó, y esa palabra siempre era una señal de advertencia. ¿No crees que eso sería mucho para Bruno? Ya sabes cómo es él, necesita atención. Un hombre con su empuje necesita una mujer presente, no viviendo en aeropuertos. Me sentí como si me hubiera lanzado un balde de agua fría. La emoción se evaporó, reemplazada por una punzada de culpa. Pero rápidamente, mi mente de pacificadora se activó. Está preocupada por mí, por mi relación, me dije. Solo quiere lo mejor para nosotros. Es una buena amiga. Tienes razón, es algo que debo considerar seriamente, respondí, guardando mi sueño en un cajón para no perturbar la paz. Incluso añadí una nueva escena a mi museo de autoengaño en una cena, unos meses antes. Estábamos los 4, Bruno, Gala, yo y el novio de turno de Gala, en un restaurante de moda. Yo acababa de cerrar un contrato importante para mi empresa. Cuando lo mencioné, Bruno reaccionó con una sonrisa condescendiente. Sí, mi Lía es muy buena jugando con sus vídeos y colores, dijo, como si hablara de un hobby infantil. Sentí la sangre subir a mis mejillas. Gala intervino de inmediato. Ay, Bruno, no seas así. Lo que Lía hace es súper complicado. Yo ni siquiera sé usar el iMovie, dijo riendo. En ese momento, sonó como una defensa. Ahora, en retrospectiva, veo el veneno. Al compararlo con un programa para principiantes, sutilmente devaluó mi carrera, igual que Bruno. Pero en ese momento, elegí verla como mi defensora. La relación de don Genaro, el padre de Bruno, conmigo era otra pieza de mi museo. A diferencia de su hijo, don Genaro no perdía el tiempo en encantos superficiales. Era directo, observador y valoraba los resultados. Unos meses antes, en una cena de negocios a la que acompañé a Bruno, don Genaro me pidió mi opinión sobre una estrategia de marketing que su empresa estaba considerando. Le di mi análisis honesto, señalando un par de fallas logísticas y un posible conflicto de imagen. Bruno me dio una patada por debajo de la mesa, su sonrisa tensa. Pero don Genaro me escuchó atentamente, haciendo preguntas, asintiendo. Al final de la noche, mientras Bruno estaba en el baño, el viejo patriarca me dijo, Lía, tienes una mente más aguda que la de la mitad de mi junta directiva. Mi hijo tiene suerte. Asegúrate de que se dé cuenta. Esas palabras se sintieron como una medalla. Me hicieron creer que yo era una pieza valiosa en el rompecabezas de su familia. Me hicieron sentir segura. Y por supuesto, estaba la pieza central de la exhibición de mi negación, la cámara de seguridad. El día que Gala me la regaló, la envolvió en una historia aterradora sobre un vecino que había sido asaltado. No podría dormir sabiendo que no estás segura, Lía, especialmente cuando viajas tanto por trabajo, dijo, sus ojos llenos de una preocupación tan convincente que me sentí culpable por mi propio descuido. Instalé la cámara esa misma tarde, en el lugar perfecto de la sala para tener una vista panorámica. Una guardiana silenciosa para mi hogar perfecto. ¡Qué ingenua fui! No sabía que no la había instalado para mantener a los ladrones fuera,
sino para finalmente ver a los que ya vivían dentro. La ansiedad es un veneno lento. No te mata de golpe, te paraliza poco a poco. Empezó con el teléfono de Bruno. Siempre había sido un libro abierto, pero de repente se convirtió en una fortaleza. Lo ponía boca abajo sobre la mesa, le puso un código de acceso que no me dio y susurraba en el balcón durante supuestas llamadas de clientes importantes. Son negocios delicados, amor. No quiero aburrirte, era su excusa. Una noche, mientras él dormía, la curiosidad me venció. Intenté desbloquearlo con su fecha de cumpleaños. No funcionó. Intenté con la nuestra. Tampoco. Sentí una punzada fría de exclusión. Era solo un teléfono, pero se sentía como una puerta cerrada en mi propia casa. Gala, mi sombra, mi otra mitad, se convirtió en un fantasma. Nuestra tradición de los miércoles de vino y confidencias se desvaneció. Surgió una emergencia familiar, tengo una carga de trabajo brutal, me siento un poco mal. Las excusas eran siempre plausibles, pero su frecuencia era alarmante. Me sentía como si estuviera perdiendo mis puntos de anclaje, flotando a la deriva en mi propia vida. La primera prueba real, la que no pude racionalizar, fue un trozo de papel. Estaba limpiando el coche de Bruno, un domingo por la tarde, cuando encontré un recibo arrugado debajo del asiento del copiloto. Era de un bar de Centrito Valle, un lugar que él despreciaba públicamente por ser demasiado ruidoso. La fecha era del jueves anterior, una noche en la que me había dicho que tenía una cena de negocios hasta tarde al otro lado de la ciudad. El cargo era por 2 cócteles de ginebra rosa y unas papas trufadas. Mi corazón empezó a latir más rápido. Gala amaba la ginebra rosa. Esa noche, mientras cenábamos, se lo mencioné casualmente. Oye, encontré esto en tu coche. ¿Qué tal el Habana? Le pregunté, mi voz sonando airosamente despreocupada. Su reacción fue casi imperceptible, pero para mí, que había estudiado cada uno de sus gestos durante 5 años, fue como una sirena de alarma. Sus hombros se tensaron una fracción de segundo. Ah, eso, dijo, sin mirarme a los ojos. Fui con Carlos, el de la oficina. Insistió en ir. Te juro que lo odié. La mentira fue tan descarada, tan insultante en su pereza. Carlos, su colega, estaba de vacaciones en la Riviera Maya esa semana, yo misma le había dado me gusta a una foto de él con su esposa en la playa esa misma mañana. No dije nada. La pacificadora en mí no supo cómo. Simplemente sonreí, asentí y sentí como el suelo bajo mis pies se convertía en una fina capa de hielo. El viaje a la Ciudad de México fue mi salvación y mi condena. 2 días de reuniones intensas, de presentaciones y cenas de negocios. Estaba inmersa en mi mundo, el único lugar donde todavía me sentía competente y en control. La primera noche, alrededor de las 11, regresé a mi habitación de hotel. El silencio era abrumador. Me quité los tacones, me serví un vaso de agua y me senté en la cama. Una punzada de melancolía me atravesó. Quería sentirme en casa, aunque fuera por un instante. Abrí la aplicación de la cámara de seguridad en mi teléfono. Era un ritual tonto que había desarrollado, ver a mi gato, Mochi, dormir en su cojín favorito en el sofá. La imagen en vivo tardó unos segundos en cargar. Y ahí estaba mi sala, bañada por la luz tenue de una lámpara. Mochi no estaba a la vista. Pero mi sofá no estaba vacío. Bruno estaba sentado, y Gala estaba a su lado. Demasiado cerca. La vi reír, echando la cabeza hacia atrás. Luego, él se inclinó y la besó. No fue un beso fugaz. Fue lento, deliberado, hambriento. El teléfono se me cayó de la mano, pero no sentí el golpe en la alfombra. Todo mi cuerpo se convirtió en un solo grito silencioso. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. El patrón de la alfombra del hotel empezó a ondular frente a mis ojos. Corrí al baño y me arrodillé frente al inodoro, mi cuerpo convulsionando mientras vomitaba el agua, la cena y la vida perfecta que me había tragado durante años. Cuando los espasmos cesaron,
me quedé en el suelo frío del baño, temblando. El shock inicial dio paso a una necesidad febril y autodestructiva de saber. De verlo todo. Regresé a la cama, recogí el teléfono con manos que no reconocía como mías y volví a mirar. Seguían allí, ahora acurrucados, sus cuerpos entrelazados de una manera que hablaba de una larga e íntima familiaridad. Esto no era nuevo. Esto era una rutina. Mi dedo, torpe y tembloroso, navegó hasta la sección de grabaciones. La aplicación me mostró una línea de tiempo, un calendario de mi humillación. Cada clip estaba marcado por un sensor de movimiento. Hice clic en uno de la semana pasada, el día que Bruno supuestamente estaba en un curso de ventas todo el día. Ahí estaban. Otro de hacía 2 semanas, la tarde en que Gala había cancelado nuestro café porque tenía migraña. Ahí estaban. Vi clips de ellos llegando juntos, saliendo juntos. Vi besos, caricias, vi cómo se movían por mi casa como si fuera suya, sirviéndose mi vino, poniendo sus pies en mi mesa de centro. Vi a Gala tomar uno de mis libros de arte de la estantería, hojearlo con desinterés y luego dejarlo caer al suelo. Y entonces, recordé. La pacificadora en mí había muerto, pero la productora de vídeo estaba muy viva. Y una productora sabe que el audio lo es todo. Entré en la configuración de la grabación más reciente, una que había durado casi 2 horas. Encontré el icono del micrófono y lo presioné. El audio, ligeramente metálico, llenó el silencio de la habitación. La voz de Gala fue lo primero que escuché, teñida de una burla que me heló los huesos. Pobre Lía, dijo, seguida de una risita. Se mata trabajando como un burro para que tú y yo podamos darnos estos gustos, mi amor. A veces hasta me da un poco de lástima. Cree que todo el mundo es tan, bueno. La risa de Bruno fue peor. Era grave, indulgente, cruel. Paciencia, mi vida. Paciencia. Su bondad es nuestra mejor inversión. Pronto todo esto será de los dos. Después de la boda, la convenceré de vender este departamento. Compraremos una casa en San Agustín, a nombre de ambos, por supuesto. Ella hará cualquier cosa por su familia perfecta. Es su único talento, después de todo. El teléfono se apagó, la batería finalmente muerta. Pero las palabras siguieron resonando en mi cabeza. No era solo sexo. Era un plan. Era desprecio. Era el desmantelamiento sistemático de mi vida, de mi trabajo, de mi futuro, por las 2 personas en las que más confiaba en el mundo. El dolor era tan intenso que se transformó en algo más, algo afilado y frío. La pacificadora dentro de mí murió en esa habitación de hotel. Y en su lugar, nació una estratega. La rabia es un catalizador. Quema toda la niebla de la duda y la tristeza, y te deja con un paisaje de claridad absoluta. Esa noche, no dormí. Me senté en la oscuridad, mirando las luces de la ciudad, mientras la traición de Bruno y Gala se repetía en mi mente, no como una herida, sino como un problema táctico que resolver. No merecían mis lágrimas. Merecían consecuencias. A las 3 de la mañana, mi decisión estaba tomada. No habría confrontación, no habría gritos ni portazos. Eso sería demasiado fácil para ellos. Mi venganza sería un espectáculo. Sería pública, sería meticulosa y sería inolvidable. Mi primera llamada fue a mi primo Iker. A pesar de la hora, contestó de inmediato, su voz alerta. ¿Lía? ¿Estás bien? ¿Pasó algo? No pude formar palabras. Las sentía atascadas en mi garganta, un nudo de dolor y furia. En su lugar, le reenvié el clip de audio de 10 segundos que había logrado guardar antes de que mi teléfono muriera. La línea se quedó en silencio. Podía imaginarlo, en su cuarto lleno de computadoras, escuchando las voces que destrozaban mi mundo. Después de lo que pareció una eternidad, su voz regresó, despojada de todo rastro de sueño, reemplazada por una furia fría que reflejaba la mía. ¿Dónde estás?, preguntó. En un hotel, en CDMX.
No te muevas. No hagas nada. Vuelves mañana. Cuando llegues, hablamos. Pero que sepas esto, prima, no estás sola en esto. Para nada. Colgó. Por primera vez en horas, sentí una oleada de algo que no era dolor. Era fuerza. Pero la resolución no es una línea recta. Es un camino lleno de baches. Una semana después, de vuelta en la prisión de mi rutina, me encontré en mi estudio de edición a las 2 de la madrugada. La puerta cerrada, las persianas bajadas. Estaba rodeada de discos duros, el material de una década de mi vida digitalizado. Había decidido que la confrontación privada no era una opción, pero mi corazón, ese músculo estúpido y traicionero, todavía albergaba dudas. ¿Y si hablo con ellos?, pensó una pequeña voz dentro de mí, la voz de la pacificadora moribunda. Quizás hay una explicación. Quizás pueda salvar algo de este desastre. Impulsada por ese último espasmo de esperanza, abrí un nuevo correo electrónico. Dirigido a Bruno Gala. Asunto: tenemos que hablar. Empecé a escribir. Las palabras salieron a borbotones, una mezcla de dolor, confusión y acusaciones. Los vi. Lo sé todo. ¿Por qué? ¿Después de todos estos años? Gala, eres mi hermana. Bruno, te di mi vida. Tecleé durante 20 minutos, mis dedos volando sobre el teclado, las lágrimas cayendo sobre la pantalla. Cuando terminé, tenía un manifiesto de mi corazón roto. Lo leí una vez. Y luego, recordé sus voces. Pobre Lía. Su único talento. La lástima y la burla. El frío cálculo. La pacificadora dio su último aliento. Con un clic deliberado y firme, borré el borrador. La opción de la piedad había sido revocada. En su lugar, abrí mi software de edición de vídeo. Si querían un espectáculo, yo era la mejor directora que podrían haber encontrado. El siguiente mes fue una actuación digna de un Oscar. Me convertí en la prometida más dedicada que Monterrey había visto jamás. Discutía con entusiasmo sobre los matices del color marfil para las servilletas, sonreía en las cenas con mis futuros suegros y escuchaba con paciencia las historias exageradas de Bruno sobre sus éxitos en el trabajo. Era una actriz consumada, y mi vida era mi escenario. Pero cuando la noche caía, el telón se levantaba en mi verdadero teatro, mi estudio de edición. Con Iker como mi cómplice técnico, nos sumergimos en la tarea. Él se encargó de mejorar la calidad del audio y vídeo de la cámara, de eliminar el ruido de fondo, de asegurarse de que cada palabra cruel fuera perfectamente inteligible. Yo me encargué del arte. El proceso era meticuloso, casi quirúrgico. No quería un simple montaje de pruebas. Quería contar una historia. La historia de cómo me habían engañado. La estructura era simple: construir para destruir. Comencé con la luz, fotos de nuestra infancia con Gala, el vídeo de Bruno pidiéndome matrimonio en la playa, fragmentos de vacaciones, de cumpleaños, de momentos felices. Elegí una canción de amor suave y nostálgica como fondo. Quería que el público sintiera lo que yo sentí, que invirtieran emocionalmente en nuestra historia perfecta. Luego, introduje la oscuridad. El primer corte abrupto sería a la imagen de la cámara de seguridad. Sin audio al principio, solo la imagen cruda de ellos besándose. El contraste era discordante, violento. Mi técnica favorita era la superposición. Mientras en la pantalla se veía a Bruno dándome un beso tierno en la frente el día que adopté a Mochi, se escuchaba su voz, clara y fría, planeando cómo quitarme mi casa. Mientras se veía a Gala abrazándome en mi fiesta de graduación, se escuchaba su risa burlona llamándome, pobre Lía. Era una disonancia cognitiva diseñada para incomodar, para horrorizar. Cada noche, añadía una nueva capa, un nuevo detalle. No estaba simplemente mostrando su traición, la estaba inmortalizando, convirtiéndola en una obra de arte tóxica que pronto tendría su noche de estreno. La noche de la fiesta, me sentí extrañamente en paz.
El caos de emociones de las últimas semanas se había asentado en una calma resuelta. Me movía a través de mi jardín de ensueño, un fantasma sonriente en mi propia celebración. Aceptaba felicitaciones, posaba para las fotos y reía en los momentos adecuados. Mi actuación era impecable. Bruno no se apartaba de mi lado, un trofeo orgulloso mostrando a su futura esposa. Todo está perfecto, mi amor. Absolutamente perfecto, me susurró, su aliento olía a whisky caro y a mentiras. Solo lo mejor para nosotros, respondí, mirándolo directamente a los ojos, una promesa hueca que él interpretó como devoción. Don Genaro, mi futuro suegro, se acercó con 2 copas de champán. Me entregó una. Por Lía, dijo, su voz grave resonando con autoridad. La hija que siempre quise. Inteligente, trabajadora y con clase. Bruno no sabe la suerte que tiene. Sentí una punzada de culpa. Él era una víctima colateral en esta guerra. Gracias, don Genaro. Su apoyo significa mucho para mí, dije, y lo decía en serio. Su respeto era una de las pocas cosas reales que me quedaban. Más tarde, mientras buscaba a mis padres, me topé con la madre de Gala, una mujer dulce y algo ingenua que siempre me había tratado como a una segunda hija. Lía, querida. Estás radiante, dijo, abrazándome con fuerza. No sabes la tranquilidad que me da saber que mi Gala te tiene a ti. Siempre has sido su ancla, su hermana mayor. Es tan afortunada. Las palabras se sintieron como cuchillos. Y yo a ella, señora. Gala es, única, respondí, mi sonrisa tensa. La ironía era tan espesa que me costaba respirar. Gala se deslizó a mi lado, su risa como campanitas de plata. ¿Cómo estás, futura señora de la casa?, bromeó, dándome un codazo juguetón. Llevaba un vestido esmeralda que había comprado con una tarjeta de crédito que Bruno le había dado en secreto. Yo había visto el cargo en un estado de cuenta que revisé por casualidad. Estoy mejor que nunca, le respondí, mi sonrisa tan afilada como un trozo de vidrio roto. Siento que esta noche, todo finalmente va a encajar en su lugar. Ella me guiñó un ojo. Esa es la actitud, amiga. A disfrutar. El tiempo pareció ralentizarse. Vi a mis padres reír con los padres de Bruno. Vi a mis amigos de la universidad mezclarse con los colegas de Bruno. Era una pintura perfecta de 2 mundos uniéndose. Una mentira perfecta. Miré a Iker, que estaba apostado junto a su laptop, con los audífonos puestos, pretendiendo ser el DJ. Nuestros ojos se encontraron a través del mar de invitados. Levanté mi copa ligeramente. Él la sintió. Era la hora. Subí al pequeño escenario, tomé el micrófono y sonreí a la multitud. La última sonrisa antes de la guerra. El vídeo comenzó con la melodía suave de un piano. Los primeros 90 segundos fueron una obra maestra de la manipulación emocional. Fotos de mi infancia se entrelazaban con las de Gala, creando la ilusión de 2 vidas destinadas a unirse. Vídeos de nuestros viajes, de nuestras graduaciones, de nuestras noches de chicas. Luego, la entrada de Bruno en la narrativa, el primer encuentro torpe, el primer beso robado, la propuesta de matrimonio en una playa al atardecer. La edición era impecable, cada transición fluida, cada imagen cuidadosamente seleccionada para evocar nostalgia y ternura. El jardín se llenó de suspiros y sonrisas. Vi a mi madre secarse una lágrima. Escuché a la madre de Gala susurrarle algo al oído a su marido. Estaban enganchados. Había creado un cuento de hadas, y todos se lo habían creído. Entonces, la música de piano se desvaneció en un chirrido discordante, como una aguja rasgando un vinilo. La pantalla se fundió a negro. El silencio que siguió fue abrupto y pesado. Después de 3 largos segundos, un texto blanco y austero apareció, letra por letra, ¿y ahora, la verdad? La primera imagen que apareció fue la vista familiar de la cámara de seguridad de mi sala. El cambio de tono fue tan violento que escuché un jadeo colectivo. Los murmullos comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora. ¿Qué es esto?
¿Es una broma? La imagen granulada de Bruno y Gala besándose apasionadamente silenció todos los murmullos al instante. Fue como si hubieran succionado todo el aire del jardín. Vi a don Genaro inclinarse hacia adelante en su silla, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba su silla. Vi a los padres de Gala mirarse con puro horror. Vi a mis propios padres mirarme a mí, su confusión mezclándose con una terrible comprensión. El vídeo continuó, un montaje rápido y silencioso de sus encuentros. Cada clip era un clavo más en su ataúd. Pero la verdadera tortura comenzó cuando el audio entró. La voz de Gala, amplificada y cristalina, llenó la noche. Pobre Lía, se mata trabajando como un burro para que tú y yo podamos darnos estos gustos, mi amor. A veces hasta me da un poco de lástima. Cree que todo el mundo es tan, bueno. La risa de Bruno fue la respuesta. El shock en la sala se convirtió en una ola de indignación palpable. La gente no solo estaba viendo una infidelidad, estaba escuchando el desprecio, la burla. Estaban siendo testigos de la podredumbre que se escondía bajo la superficie perfecta. Cuando el vídeo de la infidelidad terminó con una última imagen de ellos dos saliendo de mi departamento, Bruno, rojo de furia y vergüenza, se giró hacia mí. Lía. ¿Qué demonios hiciste? Estás loca, gritó, su voz rompiendo el silencio atónito. Tomé el micrófono con una calma que aterrorizó incluso a mí misma. Tranquilo, Bruno. Aún no he terminado, dije, mi voz resonando con una autoridad gélida. Me giré para mirar a la mujer que temblaba a mi lado. Ese fue mi regalo para ti, mi amor. Pero para ti, Gala, mi hermana, preparé algo mucho más personal. La pantalla cambió de nuevo. Ahora, mostraba la interfaz familiar del escritorio de una laptop. La laptop de Gala. Algunos de ustedes saben que mi trabajo es mi pasión, comencé a narrar, mi voz superponiéndose a las imágenes. En los últimos meses, empecé a notar cosas extrañas. Proyectos que se estancaban. Ideas que presentaba en reuniones y que, semanas después, aparecían misteriosamente en campañas de nuestra competencia. El vídeo en la pantalla era una grabación. Mostraba el cursor del mouse moviéndose con una eficiencia letal. Abría mis carpetas de trabajo en la nube, a las que Gala tenía acceso como colaboradora. Mostraba cómo seleccionaba mis archivos de estrategia, mis guiones, mis diseños conceptuales. Mostraba cómo los arrastraba a una memoria USB virtual y luego, con una frialdad espeluznante, movía los originales a la papelera. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Que el estrés de la boda me estaba afectando, continué, mi voz firme como una roca. Pero la verdad era mucho más simple. Y mucho más sucia. Verán, mientras Gala me consolaba por el estrés, por las noches se dedicaba a robar sistemáticamente mi propiedad intelectual. El golpe de gracia fue la última escena del vídeo. Mostraba un borrador de un correo electrónico en la cuenta de Gala. El destinatario era el director creativo de nuestra principal empresa rival. El asunto, propuesta de ideas, confidencial. Y adjuntos, claramente visibles, estaban todos mis archivos. El vídeo incluso mostró la respuesta del director, interesante, Gala. Veámonos la próxima semana para discutir tu posible incorporación. No solo te acostaste con el hombre que amaba en mi propia casa, Gala, mi voz era baja, pero cortaba el silencio como un cuchillo. Robaste mi trabajo, saboteaste mi carrera y trataste de destruir lo único que era verdaderamente mío, mi futuro. La traición no fue solo en mi cama. Fue en mi vida entera. El impacto de esta segunda revelación fue 1000 veces más devastador. La infidelidad era un drama personal, esto era una ejecución profesional. El público entendió que no estaban presenciando una simple venganza por celos, sino un acto de justicia contra una maldad calculada y sistemática. El juego había cambiado por completo. Ya no era la víctima. Era la jueza, el jurado y la verdugo. Si el silencio anterior había sido denso, este era absoluto. Era un vacío, un agujero negro que había absorbido todo el sonido del jardín. Gala no lloraba. Estaba completamente inmóvil,
su rostro era una máscara de pánico puro. La habían desnudado, no solo como una amante, sino como una ladrona, una saboteadora, una enemiga. Bruno, dándose cuenta de que el foco se había desviado de él a algo mucho peor, intentó un último y patético acto de defensa. Eso es mentira. Lia lo falsificó todo. Es una experta en edición, balbuceó, señalándome. Pero nadie le prestaba atención. Todas las miradas estaban fijas en don Genaro. El patriarca se levantó lentamente de su silla. No me miró. No miró a los invitados. Caminó con pasos pesados y deliberados hasta quedar frente a su hijo. Su rostro, normalmente impasible, estaba contraído por una furia helada y una profunda decepción. No gritó. Su voz fue apenas un susurro, pero en el silencio mortal, todos la escucharon. Se acabó, Bruno, dijo. El negocio. El fideicomiso. Mi apellido. Todo. Estás solo. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y caminó a través de la multitud que se abría a su paso como las aguas del Mar Rojo. Su salida fue una sentencia de muerte social y financiera. Esa fue la señal. El hechizo se rompió y el caos se desató. Los invitados, incómodos y horrorizados, comenzaron a levantarse y a marcharse en un torrente silencioso. Nadie se despidió. Solo había miradas de lástima hacia mí, y de puro desprecio hacia Bruno y Gala. Los padres de Gala, con los rostros desencajados por la vergüenza, prácticamente la arrastraron fuera del jardín mientras ella sollozaba histéricamente, un sonido agudo y patético. En menos de 5 minutos, el jardín de ensueño se vació. Solo quedábamos nosotros, los restos del naufragio, y el eco de la verdad en la pantalla ahora oscura. Mis padres corrieron hacia mí, y por primera vez esa noche, me permití temblar mientras me envolvían en un abrazo protector. Han pasado 3 meses desde esa noche. La gente de Monterrey todavía habla de la fiesta, como si fuera una leyenda urbana. Para mí, fue el día de mi independencia. Fue el incendio que arrasó el bosque enfermo para que algo nuevo pudiera crecer. Bruno se fue de la ciudad. Sin el apoyo de su padre, su castillo de naipes empresarial se derrumbó en cuestión de semanas. Escuché a través de amigos en común que está viviendo en otra ciudad, trabajando en un puesto de ventas de nivel bajo. Nunca intentó contactarme de nuevo después de esa noche. Gala fue despedida de su trabajo, y con la evidencia del vídeo circulando en los círculos profesionales, ninguna empresa de marketing en el país la contratará. Desaparecieron de mi vida como los fantasmas que eran. Yo, por otro lado, renací. Dejé mi trabajo una semana después de la fiesta. No podía quedarme en un lugar donde los pasillos susurraban mi historia. Necesitaba un lienzo en blanco. Con mis ahorros y el apoyo silencioso pero sólido de un inversor inesperado, don Genaro, fundé mi propia casa productora. La llamé Phoenix Media. Mi primer proyecto es una serie documental sobre mujeres que, como yo, tuvieron que quemar su mundo para construir uno nuevo, uno que fuera verdaderamente suyo. Resulta que contar historias de resiliencia es increíblemente catártico. Durante el caos que siguió a la fiesta, mis padres finalmente tuvieron la conversación que habían evitado durante años y decidieron separarse amistosamente. Ver la valentía de mi madre, finalmente eligiéndose a sí misma después de décadas de infelicidad silenciosa, me dio más fuerza que cualquier otra cosa. A veces, necesitas ver a alguien más romper sus cadenas para darte cuenta de que tú también tienes la llave de las tuyas. Ayer, mientras revisaba el primer corte de mi documental, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Bruno. Un largo y patético monólogo de arrepentimiento, lleno de excusas y falsas promesas. Cometí el peor error de mi vida, escribió. Estaba perdido, inseguro. Lo leí sin sentir nada. Ni rabia, ni dolor. Solo un vacío indiferente. Lo borré sin responder. Ahora, sentada en mi nuevo estudio, que todavía huele a pintura fresca y a café, miro el cerro de la silla recortado contra el atardecer. Estoy sola, pero no me siento sola. Estoy completa. Aquella noche,
destruí 2 vidas para salvar la mía. Expuse la infidelidad para castigar un corazón roto, pero expuse el sabotaje para proteger mi futuro. Hay quienes me llaman vengativa, otros me llaman valiente. Pero al final del día, la pregunta sigue en el aire: ¿hice lo correcto al hacer justicia con mis propias manos, o hay heridas que es mejor sanar en privado? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?